compartir una reflexión. Yo quiero que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Lo voy a leer en la versión NBI. Así titulé el sermón de hoy día, una maravillosa certeza. Y quiero compartir con ustedes 4 o 5 reflexiones sobre lo que vamos a leer a continuación. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tengamos un momento de oración. Señor bendito, nos acercamos ahora a tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque ha sido un tiempo maravilloso el que nos hemos podido, Señor, compartir delante de tu presencia, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada instante, por cada reflexión, por cada palabra leída, por cada testimonio escuchado, Señor, testimonio de nuestras hermanas, por las alabanzas, Señor, que también edifican nuestro corazón y nos permiten exaltarte. Señor, pero ahora nos adentramos en tu palabra, mi Dios, bendita, maravillosa, transformadora, liberadora, sanadora, salvadora. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a comprender, a extraer aquello por lo cual tú permitiste que estuviésemos en esta mañana escuchando, Señor, y leyendo tu palabra. Porque no hay otra razón, Señor. Es una oportunidad única que tú nos das hoy día, Señor, de ser expuestos a tu palabra maravillosa, a la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que redarguye, que nos recuerda, que nos exhorta. Padre mío, por eso creemos que este es un momento especial, sobrenatural, porque tu palabra es vida, Señor. Que nada ni nadie lo interrumpa, Padre mío. Tú sabes quiénes están hoy en este lugar, sentados escuchando, con motivaciones diversas, Señor, con prioridades distintas, pero al fin y al cabo todos seres humanos, frágiles, débiles, limitados, Señor, frente a tu presencia maravillosa, frente a la realidad de Cristo, Señor, frente a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Dios eterno, escucha nuestro ruego y nuestra oración y ten misericordia, Señor, y ayúdanos, amado Dios, a entender y sobre todo a reflexionar, Señor, de nuestra propia vida ante tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la verdad que por ser el último día del año, el último domingo,
Uno siempre trata de buscar, orar, ¿no? Reflexionar aquella palabra que pueda ser oportuna. La verdad que esta es obra del Señor, que lo hace a través de su Espíritu Santo, y es una palabra que debiera ayudarnos, incentivarnos, estimularnos, corregirnos, sobre todo cuando vivimos estos momentos que son tan especiales. Y hay diversos textos en la Biblia que son maravillosos para animarnos, ¿no? Pero creo que esto es uno de los tal vez más poderoso y más potente, que sobre todo en momentos como el de hoy nos puede ayudar. Nada nos separará del amor de Dios. Y esa frase quiero recalcarla, ¿verdad? Porque por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Con una espiritualidad y con una religiosidad, muchas veces surgen en nosotros conflictos, crisis. Quisiéramos que el año hubiese sido mejor, tal vez quisimos haber tomado otras decisiones. No sé cuáles serán las expectativas para el próximo. A lo mejor hay un dejo, ¿verdad?, de pesimismo, de frustración, de rabia, por lo que sucedió. Podría haber sido mejor. En fin, hay una serie de elementos, de sentimientos, de pensamientos, de consideraciones, de evaluaciones, ¿verdad? Tal vez mucha tristeza, a lo mejor no, a lo mejor hay alegría y gratitud, en fin. Y en medio de esa vorágine, ¿verdad?, de pensamientos, de emociones y sentimientos, ya estamos de alguna forma urdiendo, ¿verdad?, tramando, pensando en lo que pueda ser el próximo año. Pero sea como sea, queridos, precisamente los que amamos y buscamos y creemos en el Señor, en Dios, en Jesucristo, debemos tener algunas cosas claras, ¿no? Y esta es una de ellas. Este pasaje del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, es una reflexión que él hace de lo que significa vivir en el Espíritu. Es un pasaje muy profundo donde Pablo plantea definitivamente lo que significa esta comunión, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, esta comunión, ¿verdad?, con el Señor en la vida. Y es importante entender, queridos, que una de las características del apóstol Pablo es precisamente ser muy concreto, ¿no? Esta dimensión de vida espiritual no la circunscribe a lo abstracto, a lo teórico, ¿no?, a lo meramente racional, lógico, a lo que podría ser la mente, sino que él incorpora prácticamente toda la vida. Aquí en el capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 5, nosotros encontramos este hermoso verso, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿no? Es decir, Pablo, por ejemplo, en ese versículo está aterrizando precisamente lo que significa la espiritualidad. Y la espiritualidad, la comunión con el Espíritu de Dios, vivir, ¿verdad?, esta espiritualidad necesariamente me enfrenta diariamente a un proceso de toma de decisiones. Los que piensan en la carne, los que piensan en el Espíritu. Es decir, Pablo, ¿verdad?, sitúa esta concepción espiritual de vida, esta manifestación, ¿verdad?, religiosa del ser humano a través de decisiones. Decisiones que son intencionadas, decisiones que se sustentan en motivaciones o que se sustentan en prioridades. Por consiguiente, la vida espiritual está fuertemente vinculada a los actos de decisiones diarios que yo comparto, que yo manifiesto, que yo hago, definitivamente. Por eso es importante, a modo de introducción, señalar estas cosas, porque de alguna manera, cuando él mismo escribe, Pablo, nada nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo, esa expresión, ¿verdad?, podría estar localizada precisamente en nuestro ámbito lógico, racional. Está ubicada, lo sabemos, lo leemos, pareciera ser fácil de comprender, porque la palabra lo dice, es una promesa, qué bueno, ¿verdad?, gracias Dios, pero seguimos viviendo, ¿verdad?, de manera angustiada,
pesimista, apesadumbrada, sin mayor expectativa, ¿verdad?, nuestra vida diaria. De tal manera que esta convicción que está, ¿verdad?, en nuestra lógica y en nuestra razón, pareciera que no siempre, ¿verdad?, o que le cuesta mucho descender hacia otro ámbito de nuestra condición de ser, que es lo afectivo, lo emocional, lo intuitivo, ¿verdad? Entonces, como que vivimos, lamentablemente, muchas veces esta vida religiosa, esta vida espiritual, con este doble estándar, con una serie de conocimientos y promesas, ¿verdad?, que están alojadas en nuestra mente, pero que no siempre se reflejan, ¿verdad?, en mi vida diaria, en mis actos y en mis decisiones. Y cuando concluye un año, y cuando comienza otro, ¿verdad?, y existe esta tendencia de evaluar, de hacer un inventario, de hacer un balance, de proponerse cosas, ¿no? Es importante revisar precisamente cómo hemos vivido y cómo estamos viviendo esta realidad del amor de Dios que, según Pablo, siempre va a estar con nosotros. Y por eso, queridos, que el apóstol lo inserta. Fíjense que incluso él habla de tribulación. No sé si usted se fijó en uno de los versículos que leímos, ¿verdad? Él habla de tribulación, él habla de problemas, ¿no? Él habla de dificultades, y que incluso eso nunca nos va a poder separar del amor de Dios. Por consiguiente, esta exhortación del apóstol está inserta en una condición de vida que en ese momento estaba viviendo la iglesia en Roma. Y yo quiero extraer, ¿verdad?, algunos elementos y algunos pensamientos. Por ejemplo, de lo que leímos, hoy día traje un poco de tecnología, hermanos míos, es que el amor de Dios conlleva necesariamente un propósito. Y esto es súper potente, ¿verdad?, porque me permite entender de que es un concepto concreto, transformador, ¿verdad?, objetivo de vida diaria. El amor de Dios conlleva un propósito. Es decir, es una relación, ¿verdad?, efectiva. Estamos en presencia, ¿verdad?, de un Dios relacional. Estamos en presencia de un Dios que está absolutamente comprometido con nuestra historia de vida. Es un Dios, ¿verdad?, que no se agrada con la mera contemplación, con esa relación a distancia, sino que es un Dios concreto, de tal manera que su amor nos lleva definitivamente a un propósito que hay de Él para nuestra vida. Por eso que ese versículo en Romanos 8:28 dice: ahora bien, esta es parte de la carta de Pablo a los hermanos de Roma, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay un propósito de Dios. Y esto que pareciera ser discriminatorio, ¿verdad? Ojo con eso, tengamos cuidado, porque la Biblia nos enseña que la salvación, la relación que Dios busca tener con el ser humano, es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando leemos el Salmo 139, ¿verdad?, uno de sus versículos, me parece que el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas, ¿verdad? No es un determinismo, sino que es un propósito de Dios para nuestra vida. Llegamos a este mundo, ¿verdad? Dios lo permitió con un propósito, y el amor de Dios, ¿verdad?, abarca definitivamente, encausa ese propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El segundo pensamiento, ¿verdad?, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es: el amor de Dios nunca se aparta de nosotros y permanentemente se manifiesta. Mira cómo lo dice el versículo 38: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y en el último punto seguido dice: ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Estas son certezas, estas son realidades
que se vinculan con nosotros a través de la fe. Y es tan poderoso, es tan sobrenatural esta realidad que provoca y transforma la vida de las personas. Aparece la esperanza, aparece el gozo, aparece, ¿verdad?, esta transformación en nuestras vidas, porque el amor de Dios está presente en nosotros y no se aparta, ¿no? Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Es increíble porque nos muestra la gracia de Dios. Muchas veces nosotros tenemos sentimientos de culpa. Ese es un sentimiento muy humano. Y cuando estamos en dificultades, ¿verdad?, creemos que Dios de alguna forma me castigó, o lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, es porque algo no lo estoy haciendo bien. Yo explicaba el domingo pasado la relación de un padre con su hijo para que pudiésemos entender, ¿verdad?, este acto maravilloso, ¿verdad?, de encarnación de Jesucristo, del Hijo de Dios, que lo hace para establecer una vinculación y una relación con sus criaturas. Y por eso nace en ese pesebre y por eso vive la experiencia humana. Cuando nosotros estamos en presencia, ¿verdad?, de esta afirmación, de esta promesa, de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, estamos en el mismo contexto. Es ese padre, ¿verdad?, que por más que su hijo se porte mal, por más que su hijo, ¿verdad?, no dé el ancho, no cumpla el estándar, por más que ese hijo, ¿verdad?, de alguna forma manifieste conductas reprobables, el amor de ese padre nunca va a ser más o nunca va a ser menos. Siempre va a ser intenso, siempre va a ser presente, siempre va a acompañar, siempre va a esperar un cambio, siempre va a creer. Por eso que estas expresiones, ¿verdad?, traen esperanza y debieran traer esperanza a nosotros. Una de las creencias, ¿verdad?, que está muy arraigada en nosotros es que aparece este Dios, ¿verdad?, que nos castiga fuertemente cuando nos portamos mal o que nos premia, ¿verdad?, cuando nos portamos bien. Es un poco la experiencia de los amigos de Job. No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Job tenía 3 amigos que lo fueron a ver cuando él estaba viviendo, ¿verdad?, una experiencia muy triste, de dolor, de angustia. Esto está en el relato del libro de Job. Y los amigos, ¿verdad?, que querían animarlo, decían: viejo, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Tú algo hiciste. Así que anda y arréglate con Dios, ¿verdad? Porque si estás así, es porque hay algo que no está bien con Él. Y esa concepción es la que hay en nosotros. Y por eso, ¿verdad?, que afecta nuestra fe. Y muchas veces nos lleva, ¿verdad?, a vincularnos con Dios a través de eventos. Es una frase y una interpretación que yo siempre he hecho, ¿no?, por eventos. Nos vinculamos en la medida, ¿verdad?, que necesitemos de Dios, pero no hay una relación fluida, permanente, diaria. Cuando estamos sin trabajo, nos vinculamos con Dios. Cuando tenemos crisis matrimonial, nos vinculamos con Dios. Cuando tenemos problemas de salud, nos vinculamos con Dios. Lamentablemente, en mi tiempo de vida pastoral, lamentablemente, he visto muchas experiencias de hermanos y hermanas, ¿verdad?, que golpean las puertas cuando hay problemas y dificultad, ¿no? Se hacen presentes en todas las reuniones de la iglesia, pero cuando mejoran y pasan ese valle de sombra de muerte, ya no hay tiempo, ya no están. Y la relación con Dios se enfría. Nos cuesta comprender, ¿verdad?, que lo que Dios quiere es una relación con cada uno de nosotros. Nos cuesta entender, ¿verdad?, que para tener una relación con Dios y para experimentar este amor, ¿verdad?, definitivamente yo debo cultivar esta relación con Dios. Él está siempre presente. El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más profundo, ¿verdad?, también estás ahí. Si me extendiera a lo más lejos. Es decir, Dios siempre está presente. El problema es nuestra indiferencia. El problema es cómo, ¿verdad?, esta promesa se hace realidad en mí, pero no por causa de Dios, no por causa de la ausencia de Dios, sino por causa de mi indiferencia, por causa de mi incredulidad, por causa, ¿verdad?, de que tengo otras prioridades y tengo otras motivaciones. Aún en nosotros está esta convicción, ¿verdad?,
de que nosotros podemos entrar y salir de la presencia del Señor. Pero eso, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Es una expresión de gracia y de misericordia de este Dios, de este Padre, ¿no? Por eso que la Biblia está llena de estas formas humanas, lo que los técnicos llaman antropomorfismo, formas humanas, para que nosotros podamos comprender lo que Dios ha querido hacer y lo que Dios quiere hacer. Y esta relación papá e hijo, ¿verdad?, tiene ese propósito. Tiene ese objetivo. Por eso que cuando Pablo señala definitivamente que el amor de Dios nunca se aparta de nosotros y se manifiesta permanentemente, ¿verdad?, es parte de la realidad que vive un padre con su hijo. Incluso el castigo, ¿no? Si usted lee en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice precisamente que muchas veces este Padre, Dios, nos castiga porque somos sus hijos, no somos bastardos, dice él. Y nos castiga por su amor, incluso para nuestra santificación, dice el autor de Hebreos. Porque el amor de Dios, ¿verdad?, es el que nos guía hacia su propósito. Lo tercero que quería compartir con ustedes, lo tremendamente vasto, increíblemente extenso, profundo. Fíjense que si usted revisa este versículo 38, dice: nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ¿no? Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera. Fíjense que Pablo, y en el versículo 39 lo vuelve a recalcar, usa extremos, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte. Es un poco para ejemplificar la amplitud del amor de Dios. No hay nada más lejano que dos puntos extremos, absolutamente. Desde un punto de vista incluso más matemático, ¿verdad? Lo más lejano es aquello que está en extremos opuestos, radicalmente opuestos. Es amplio, vasto el amor de Dios. Por eso que expresiones, ¿verdad?, como la que nosotros encontramos en la vida de Jesús, cuando otorga, cuando consuela, cuando contiene, cuando escucha, cuando obra, cuando se manifiesta, ¿verdad?, en mendigos, en paralíticos, en ciegos, en mujeres, muchísimas veces nosotros podemos constatar, ¿verdad?, cómo este amor de Dios traspasa absolutamente patrones, conductas, ¿verdad?, prejuicios, y muestra en toda su envergadura, ¿verdad?, lo que es el amor de Dios. En otras palabras, ¿verdad?, este amor de Dios es algo que fluye y nace de Él mismo. No tiene que ver con tus requisitos y con tus méritos. Y eso es importante comprenderlo, ¿verdad?, porque ese es uno de los engaños que ha destruido la relación con Dios. Creemos que tenemos que hacer méritos. Y mientras más bueno, más amor de Dios tenemos. Y pareciera que cuando Él no contesta es porque, ¿verdad?, no estamos orando, no tenemos fe y caemos en una crisis. Pero lo que Pablo me está diciendo, ¿verdad?, que es un amor increíblemente inmenso. No solo tiene esta particularidad, ¿verdad?, definitivamente de que nada nos aparta, sino que además es inconmensurable. Hasta tal punto, ¿verdad?, que dio a su Hijo. Incluso lo dice, me parece que el versículo 32 de este capítulo 8 de Romanos que leímos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. El problema es cómo nos afecta eso y qué provoca en nosotros. Lo otro que quería compartir con ustedes es que este amor de Dios, según lo que Pablo dice, nos hace victoriosos. Miren lo que dice el versículo 37. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que viene diciendo? Si usted revisa un poquito los versículos anteriores, versículo 35, versículo 36, dice el 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?
¿Será que Él ya no nos ama? Fíjense la pregunta que hace Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos tratan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de que podamos ser perseguidos, a pesar de que podamos tener carencias, a pesar de que podamos estar incluso en la miseria o bajo la amenaza de muerte, a pesar, ¿verdad?, de lo peor que pudiésemos estar viviendo, por favor tengan claro que nosotros tenemos victoria por medio de Cristo que nos ama. Y eso provoca y debiera provocar esperanza. Nuestra condición, ¿verdad?, no es consecuencia. Porque por muy mal que lo estemos pasando, Él sigue amando. Por más que te equivocaste este año 2017, y por más que erraste, y por más que dijiste cosas que no debiste haber hecho o dicho, se te sigue amando. Te sigue amando, tal como eres. A pesar de esta mente, ¿verdad?, que es tan sucia en nosotros, a pesar a veces de estos sentimientos, ¿verdad?, que son tan esquivos, tan egoístas, a pesar de que muchas veces hemos dicho, tal vez dijimos cosas que no debimos haber dicho, a lo mejor ofendimos a más de alguien, Dios te sigue amando. Y es más, Él sabe que durante el 2018 vas a cometer a lo mejor lo mismo, porque además somos porfiados. Pero va a seguir amando. Y esto nos resulta complejo, sobre todo cuando tenemos una mente legalista. Cuando tenemos esta mente religiosa, ¿verdad?, este doble estándar, comprender esto es complejo. Por eso que Dios muestra, ¿verdad?, esta forma humana y plantea definitivamente, ¿verdad?, esta relación padre-hijo. O madre-hijo. Una relación intensa. Una relación, ¿verdad?, sobre todo que se construye y que se elabora, que se desarrolla. Una relación presente, diaria. Por eso, ¿verdad?, que es importante comprender este concepto de victoria. Porque ese concepto de victoria nos permite caminar sobre las aguas. Aquí hay una figura, ¿verdad? Es como ver a Pedro caminando sobre las aguas. Eso que es imposible. Eso que requiere fe. Eso que incluso no depende de la tormenta o de las condiciones de clima. Pero que me permite, ¿verdad?, caminar. Me permite avanzar. Me permite vivir. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Eso me incorpora y me impulsa, ¿verdad?, a la próxima etapa que viene en mi vida. El rey David, de alguna forma, también lo señaló cuando él dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa expresión, tú estarás conmigo, es la relación de alguien que tiene una intimidad con Dios. Y él comienza ese salmo diciendo, Él es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma. Es una relación de vida. Por eso que cuando Pablo plantea esto, ¿verdad?, nuestra victoria es absoluta en ese contexto de tribulación, de dificultad, de carencia, que a lo mejor a nosotros nos mueve el piso, ¿verdad?, nos quiebra la fe. Pablo parece que nos estuviese diciendo, sigue caminando. Él está contigo. Él te ama. Vas a vencer. Y el rey David decía, su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa me infundirán aliento? Vamos, tú puedes, yo estoy a tu lado. Tú puedes vencer, yo te amo. Yo te amo, dale nomás, te equivocaste, párate. Vara y cayado. Vara, un palo que usaban los pastores para proteger rebaño. Cayado, ¿verdad?, un báculo que usaban los pastores para dirigir su rebaño. Tu vara, tu protección, tu cayado, tu dirección.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que Dios está conmigo, porque Él me protege, su vara, porque Él me guía, ¿verdad? Su callado, y porque además me anima. ¿Y por qué? Porque nada me puede separar del amor de Dios. Por consiguiente, puedo ser victorioso en esa amenaza. Puedo ser victorioso, ¿verdad? En esa circunstancia. Puedo ser victorioso a pesar de lo que pueda estar viviendo. Hay expresiones variadas, hermanos queridos, en la Biblia para mostrar esta dimensión, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Y eso debiéramos vivirlo en el 2018. Y lo último que quería compartir con ustedes: el amor de Dios es poderoso para soportarnos y mantenernos, pues nada nos puede arrancar de Él. El mismo versículo. ¿Qué significa sostenernos? ¿Qué significa soportarnos, mantenernos? Significa, ¿verdad?, que ahí descansa nuestra vida. El hecho de vivir y experimentar el amor de Dios en nosotros nos permite, ¿verdad?, sanar. Nada me faltará. Nada me faltará. Y no estoy hablando de cambiar el auto, o no estoy hablando de la casa propia, porque la mentalidad nuestra, ¿verdad?, la mentalidad occidental está muy fuertemente vinculada a los logros económicos. Estas expresiones están vertidas en una cosmovisión judía, donde hay, ¿verdad?, conceptos que nos cuesta entender, pero que definitivamente, ¿verdad?, están en el propósito de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, ser victorioso en el sufrimiento. Ese es un concepto que hoy día en el mundo occidental no se entiende. ¿Qué significa eso? Cuando precisamente, ¿verdad?, lo que se pretende evitar es cualquier índice o manifestación de sufrimiento alguno. Una de las cosas que llamaba la atención, ¿verdad?, a las hermanas que fueron a Jordania, conversando con algunas de ellas, es lo inconsciente que nosotros somos de lo que tenemos y lo que somos acá, respecto de lo que ellas vieron y las carencias en el otro lugar. Yo siempre he sostenido, ¿verdad?, que si bien no somos perseguidos, sí hemos sido neutralizados. Porque la comodidad, por ejemplo, el consumo, todo eso neutraliza, nos hace engordar, nos aburguesa. Y no somos conscientes de todas estas cosas. Nos cuesta. Incluso la convicción de pecado, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que es difícil entenderlo. ¿De qué me puedo arrepentir? ¿De qué me arrepiento si soy un buen hombre? Trabajo, tengo familia, ¿verdad? Incluso participo en la iglesia. ¿De qué me puedo arrepentir? No soy como ellos. No. Son concepciones, ¿verdad?, que definitivamente afectan nuestra relación con el Señor y afectan esta intimidad. Por eso que cuando vivimos la crisis, aparece en nosotros este sentido, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo seguimos cultivando. Por ahí hay un escritor, C.S. Lewis, alguna vez lo dije, que escribió un libro sobre el dolor. Y él sostiene en ese libro, dice, el dolor es el megáfono de Dios. Es decir, Dios permite la crisis y la aflicción y el dolor porque quiere hablarnos. Porque quiere relacionarse. Porque anhela, dice la Biblia, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hace 5 años que te vengo hablando y no me escuchas. Y permite la crisis. Y en la crisis, cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, esa debacle y clamamos y corremos, ¿verdad? Que me perdone el Señor, a lo mejor, qué bueno, ahí está, ahí vino.
Pero ya se fue, sí, claro, se fue porque ya solucionó el problema, porque yo no puedo decirle que no. Se fijan, ¿no? Tratando de entender esta relación con Dios que muchas veces es errática, porque nosotros, ¿verdad?, nos cuesta entender esto. Por eso, ¿verdad?, que cuando surge esta convicción de que el amor de Dios nos sostiene, nos mantiene, nos soporta, es el piso, eso le da consistencia a nuestra vida. Y pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan de la expresión de Habacuc, no es cierto? La expresión de Habacuc fue esa. Un profeta que reclamó por la violencia. De ahí surgió, ¿verdad?, la frase, el justo por la fe vivirá, que después Pablo la ocupa, ¿verdad?, en su carta a los romanos, y en el primer capítulo habla de lo que significa vivir por la fe. Y hace esa reflexión del Evangelio. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando definitivamente, ¿verdad?, que suceda lo que suceda, al tener yo una relación y una convicción, al ser real Dios en mí y al saber que su amor está en mí, y al yo creerlo, eso es el piso, el sostén para yo enfrentar la vida. Porque además sé que ese amor, ¿verdad?, es un amor de gracia, que perdonó y que además sabe que en mi futuro, el cual yo no conozco, me voy a equivocar y voy a pecar, pero el amor de Dios está ahí. Esto no es llegar y, por si hay alguna mente un poquito legalista, ¿verdad?, no es llegar y abrazar, sacar y comprar e irse, ¿no? Lo que está inserto en esto es la relación que Dios quiere con nosotros. Por eso, si hay algo que nosotros pudiésemos decir hoy día, 31 de diciembre, Señor, que en mí haya el deseo ferviente de relacionarme, de buscarte, de conocerte durante el 2018. Fíjense que la palabra del Señor está vinculada por todos lados. Y se me vino a la mente la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando les habló del afán y la ansiedad? No era el 31 de diciembre del 2017, pero ¿qué les dijo? De a uno nomás. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de esto. Exactamente de lo mismo. Por consiguiente, si hay algo que nosotros debiésemos materializar durante el 2018, es salir de esta vida cansina, mediocre, muchas veces religiosa, espiritual que tenemos, para incorporarnos en una relación de vida permanente, profunda, experimentando el amor de Dios que nos soporta, que nos mantiene. Esa es una buena decisión. Porque todo lo demás es añadido. 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 Así que, hermanos queridos, hoy, ¿verdad?, a las 00 horas, antes de que suene la Sonora Palacio y que sonora, ¿verdad?, recuerde que está en un momento occidental histórico, pero crucial en su vida. Usted se detiene de una forma u otra. Nos detenemos, hermanos, ya sea con una, y perdone que lo diga de esta forma, nos detenemos con una champaña, con una oración, con una música, con un fuego artificial, pero esta noche todos, de alguna forma, nos incorporamos a algo. No hay nadie que sea indiferente. Y ese algo, ya sea como se manifieste, significa algo nuevo que está por empezar y algo que ya pasó. Ese solo hecho me debe llevar a mí a esta reflexión. Señor, quiero más de ti, ayúdame. Ese solo hecho. Si hay algo potente, ¿verdad?, de esta noche, es ese momento en que conscientemente yo me detengo con la música, con el brindis, con el fuego artificial, con lo que sea, pero yo me detuve. Abracé a alguien o no abracé a alguien,
pero algo provocó en mí, el contexto social, ¿verdad?, cultural, de alguna forma me impulsa a eso, pero es una oportunidad para que este amor de Dios que está escrito, que lo hemos leído, ¿verdad?, y que racionalmente pareciera que algo entendemos, lo vivamos definitivamente el próximo año. Sabiendo que nada nos separa de ese amor. Sabiendo que nos soporta, sabiendo que nos hace victoriosos. Incluso dice Pablo, no sé si usted se fijó, en uno de los versículos, ¿no? Yo me lo sé de memoria de la Reina Valera. Si Dios es con nosotros, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? 31 de diciembre de 2017, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Eso es mejor que tener una línea de crédito de 20 millones de pesos y tarjetas de crédito sin tope, en el lenguaje de hoy, ¿no es cierto? Eso es mejor que tener un fondo en el sur de 10.000 hectáreas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? Somos frágiles. Somos frágiles. Por eso que adquiere relevancia el amor del Señor. Es Él el que perdona, es Él el que justifica, es Él el que ama, es Él el que llama, es Él el que transforma, es Él el que salva, es Él el que sana. Es Él. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder es para Él. Y solo Él. Y solo Él. Y solo Él. Porque es imposible que podamos nosotros hacer méritos para merecer este amor. Es imposible. Es imposible. Es imposible que mi hijo pueda ser mejor, más bueno, más estudioso, para que yo le ame más. Es imposible. Le amo como Él es. El amor de Dios es así. Tengamos un momento de oración.